Dios los bendiga, amados hermanos, que estén pasando muy bien su tiempo con sus vidas, que no tengan problemas. Estamos una vez más eh, retomando el estudio bíblico en el libro de Levíticos. Te doy la bienvenida a Vida en la Verdad y te, te saludo, el hermano Pastor Márquez. Te saludo y te pido que por favor vayas conmigo y que recuerdes que estamos estudiando la Biblia a través de exégesis y hermenéutica. Y que por eso en ocasiones cuando encontramos textos sumamente importantes que no se tratan solamente de narrarlos, sino de que mirar las palabras precisas que dicen allí en los textos, pues necesitamos tener la precaución de estudiarlos para entender. Así es que te invito a que tomes tu Biblia y vayas al libro de Levítico, capítulo 16, versículo 21. Y hemos visto ya eh, la ley de la sustitución, la confesión de pecados, y en el último video hablamos sobre la iniquidad, ya que en ese día de expiación, que es lo que estamos estudiando, Dios instruye para que se hagan confesiones de iniquidad, de rebeldía y de pecado. Recordando que nosotros en este tiempo globalizamos todo en la palabra pecado, pero la verdad, dentro de lo que le llamamos pecado, pues se encuentran el área de la iniquidad y el área de la rebeldía y el área del pecado común o ordinario que suceden más. Pero vamos a tratar hoy sobre la rebeldía. Así es que vayamos nosotros al Levíticos 16, versículo 21, y dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviarán al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Así es que este texto que trata de una instrucción sobre el día de la expiación y de qué manera se iba a hacer recordando que eran dos machos cabríos, uno era sacrificado y el otro era quedado vivo, y sobre el vivo se iba a poner las manos, la ley de la sustitución, y se iban a hacer confesión de pecados, confesión de iniquidades y confesión de rebeldías del pueblo. De hecho, en este preciso día, te puedo decir que estando dialogando con mi esposa le llamó mucho la atención que miró un video en Israel, en el Muro de los Lamentos, donde estaban celebrando, era un video pasado, celebrando el cantos con relación a la libertad de Dios, y habla de la confesión. Estaban confesando aquellos israelitas, aquellos judíos, estaban confesando sus iniquidades, sus rebeliones, sus pecados, tal y como lo dice, pues para ellos lo que le llaman el Torah. Pero nosotros aquí nos habla de que la confesión, que ya tratamos de las iniquidades en el video pasado, ahora la rebelión y el pecado. La rebelión, mis amados hermanos, está más relacionado con rebelarse en contra de un rey, en contra de una autoridad, pero también tener rebelión en contra de un mandamiento. Y en ocasiones uno dice y mira los mandamientos, pues yo no mato, yo no esto. Entonces, no estamos hablando de esos mandamientos. La ley, la Biblia habla de muchas cosas, pero vamos a mirar algunos ejemplos en la Biblia para que nosotros podamos entender este punto de las rebeliones. Y ahora bien, para empezar, vayamos a Números 20-24. Números 20-24. Ahí está en el siguiente libro de la Biblia. Y en el 20-24 nos dice la palabra del Señor que aconteció algo
y es con relación a la muerte de Aarón. Y la muerte de Aarón, Dios da una orden en el 24. Dice así, Números 20:24. Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mis mandamientos en las aguas de la rencilla. ¿Por qué? Porque aquel pueblo, cuando tuvo una necesidad, empezó a quejarse delante de Dios y empezó a decir que si los había sacado en el desierto para que se murieran de sed, entonces el agua de la rencilla, el agua de que ellos empezaron a hablar en contra de Moisés y Dios mismo, entonces eso es una rebelión. Entonces es como cuando en una casa se juntan dos hijos para hacer algo en contra de un padre, es una rebelión sobre la autoridad también. Entonces Dios había dado un mandamiento, Dios dice cómo se hacen las cosas, da instrucciones específicas, pero el hombre toma una decisión diferente. Eso es una rebelión. Aquí las rebeliones se están dirigiendo a ese tipo de cosas, hacia algo que se ordena, hacia una autoridad y también pues que uno debe tener sujeción a esas cosas o debe estar bajo esa autoridad en muchas áreas de nuestra vida. Si somos hijos, bajo la autoridad del Padre; si somos trabajadores, bajo la autoridad de quien es nuestro, digamos, nuestro empleador, nuestro patrón. Y en las relaciones eclesiásticas, pues el pastor de una iglesia, y tenemos un grupo, pues el líder del grupo. Esto es toda una jerarquía donde no es un soberano absoluto, autoritarismo, el que debe ejercerse sobre alguien que está bajo la autoridad de uno, pero sí debe de ser uno sujeto a los planes, a las órdenes que se dan para que todo fluya con normalidad y que sea mejor. Cuando hay rebeldía, se hace lo contrario. Y la Biblia habla sobre los mandamientos que Dios da, pero la palabra mandamientos aquí, con relación a que son rebeldes a mis mandamientos, es porque Él da órdenes específicas en casos específicos. Entonces, por ejemplo, vayamos a Deuteronomio, que es el libro que sigue. Deuteronomio capítulo 1, versículo 26, dice de la siguiente manera. Deuteronomio capítulo 1, versículos 26. Dice: sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. ¿Sí? Este texto, si tú vas y lees la historia que se narra desde el versículo 19, nos narra el momento donde Dios dio la orden de que 12 espías fueron enviados a la tierra prometida para que miraran lo que Dios les estaba dando, que fueran y la exploraran. Y cuando miraron aquellos grandes hombres gigantes que vivían ahí, pues la gran mayoría de ellos, 10 para ser más exactos, con excepción de Caleb y Josué, pues llegaron muy negativos, diciendo que era imposible conquistar aquella tierra. Entonces, la historia de ese asunto, de que Dios envió a ellos, fue la falta de fe de que Dios podía hacer, y Dios se los había mandado. Entonces se rebelaron y quisieron apedrear aún a los que creían que sí era posible. Hablando de Josué y Caleb, y pues también Moisés y Aarón pues estaban ahí con ellos, pero la gran mayoría quisieron apedrearlos a ellos, levantándose porque no creían que aquel mandamiento, aquella orden que Dios les había dado era posible. Y por si fuera poco, la rebelión de ellos, si tú lees la historia en Cades Barnea, así se llama, ¿verdad? Pues te vas a dar cuenta que después
que Dios dijo, no, pues ya no vayan, van a andar 40 años por la rebelión de ellos, 40 años, pues ahora sí haciendo círculos en el desierto. Entonces dijeron, mejor sí vamos, sí vamos. Y Dios dice, no, pues no vayan ahora, porque no es cuando ustedes quieran o cuando no quieran. Hay que obedecer a Dios. Entonces la rebelión hacia Dios es cuando Dios dice un mandamiento, te da una orden y son cosas específicas. A una persona le puede decir que sea predicador, a otra le puede decir que sea maestro, a otra le puede dar un talento de música, a otro le puede ser una cosa, vamos a decir, limpie la iglesia. Entonces, nosotros ciertamente no debemos de abusarnos unos con otros, pero una vez que se establece algo y que Dios ha dispuesto para la persona que haga un trabajo, porque en el tabernáculo se hacían una multitud de trabajos y todos necesitaban estar haciendo sus asuntos como se les mandó. Y muchos, como siempre ha ocurrido, pues muchos no lo hacían. Hay rebeldía, hay disconformidad, hay enojos, hay todas esas cosas que son rebeldes en contra de Dios. Entonces se necesitaban confesar las rebeliones. Miremos otro ejemplo. Ahí mismo en el 9:7, Deuteronomio 9:7. Vuelve a repetir. Recordemos que el libro de Deuteronomio significa repetición de la ley. 9:7 dice, acuérdate, no olvides que has provocado a la ira de Jehová, tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Y les empieza a dar una lista. Fuiste rebeldes en Horeb, siempre hablando en contra mía. Fuiste rebeldes pidiendo comida, no estabas conforme conmigo. Soy tu rey, soy tu salvador. No estaban hablando en contra de mí, pues eso es rebeldía. ¿Por qué? Porque Dios da un mandamiento, hagan esto, y ellos, la gente empieza a renegar. Decía mi madre, te mando a hacer algo y empiezas a chupar los dientes. Entiendas ese ejemplo. Entonces, después en el capítulo 9 de Deuteronomio da una lista, ¿verdad? Porque fueron no una, ni dos, ni tres, fueron más veces los que marca la Biblia que el pueblo fue rebelde. Entonces nosotros en nuestra vida necesitamos tener cuidado con la rebeldía delante de Dios, porque a todos nos ocurre, a todos nos lleva a un disgusto y empezamos a expresar en nuestra mente, en nuestras palabras, con nuestro prójimo cosas que no son correctas. Entonces, vamos a ir a mirar algo que es muy conocido con relación a la rebelión. Primera de Samuel 15, 22. Primera de Samuel 15, 22. Entonces, en Samuel 15, para este tiempo ya Saúl ha sido escogido por rey y Saúl se le dio ciertas órdenes por parte de Dios a través del profeta Samuel y él hizo otra cosa diferente que lo que se le dijo. Es muy importante entender que cuando Dios instruye y da la orden, Dios es superior a mí, Dios es sabio, Dios es omnisciente, lo sabe todo y aquello que me va a decir que yo haga, pues no debo yo de ser rebelde a la orden de Dios. Y a veces esa orden viene a través de un líder espiritual, a través de un padre de familia. Necesitamos tener cuidado y ser sabios y sensatos y prudentes. Entonces, dice 1 Samuel 15, 22 y 23. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Entonces Saúl
como rey se le dio una orden que fuera a hacer cierta guerra de cierta manera y que hiciera el asunto como se les explicó, y él no lo hizo. Así es que, ¿qué ocurrió? Bueno, perdió su puesto, perdió su posición. ¿Por qué? Porque no hizo las cosas acorde y las hizo en rebelión. Y él pensó que estaba bien. Él pensó que había hecho bien. Es uno de los asuntos, amados hermanos, que muchas de las veces nosotros pensamos que es mejor. Yo siempre pongo el ejemplo y lo voy a poner ahorita. Cristo fue y habló con sus discípulos, dijo, vayan, tráiganme un burrito que está por ahí amarrado. Pues algunos de nosotros iríamos y quisiéramos traerle un caballo, pero Cristo dijo específicamente un burrito. Así es que cuando Dios dice algo, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos mejores que Él, de ninguna manera. Y si Él quisiera hacer un plan más grande, ciertamente nos da las habilidades para que lo hagamos, perdón, y nosotros debemos darnos a ese plan de Dios. Una de las problemáticas en muchas congregaciones es que muchas de las veces no hay un respeto por aquellas cosas que se organizan. No hay un sometimiento general de todos para que aquella organización se lleve a cabo de una forma correcta. A unos empiezan a disgustarse, otros a dolerse, otros a criticar y entonces eso es un tipo de rebeldías. Y al último, no hacemos aquello que proponemos en nuestro corazón hacer para la honra y gloria de Dios, como debemos, porque fuimos rebeldes al sometimiento que necesitamos para hacer aquello. Así es que Saúl no pudo hacerlo. Y otra de las maneras que habla la Biblia, pues es la rebelión a los padres. Un padre, los hijos podemos ser rebeldes a los padres, así es que tenemos que tener mucho cuidado. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 26, tú vas conmigo. Es muy importante que miremos en el versículo 26, el versículo 19, porque ahí nos encontramos con una gran verdad. Pablo había estado testificando de su conversión y de cómo ocurrió y cómo Dios dio un mandamiento, una profecía sobre él, de lo que él iba a hacer, de su trabajo, de su dedicación, y que fue escogido por Dios para que hiciera un trabajo. Así es que no nada más lo salvó, le dio un trabajo por hacer al apóstol Pablo, y él está testificando, y él dice esto, está testificando delante del rey Agripa, y dice en Hechos 26, 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Qué significa esto? Que escuchó muy bien lo que dijo Cristo y él no fue rebelde a lo que Cristo le dijo. Y se dedicó completo a hacer aquello. ¿Por qué? Porque la rebeldía es estar en contra de una autoridad y en contra de un mandamiento que Dios nos da. Ahora, si tú miras exactamente el mismo caso, si regresas ahí en el libro de los Hechos y te vas al capítulo 10 de los Hechos, pues nos va a hablar de Pedro y Cornelio. Y nosotros podemos mirar y recordar, te voy a parafrasear esa historia, que Cornelio no quería ir Pedro, el apóstol, no quería ir a casa de Cornelio porque era gentil y ellos no entraban allá. Pero Cristo le dijo, no llames tú común a lo que yo he purificado. Y Cristo lo mandó y él también cedió y tuvo que ir para allá. Y él miró la gloria de Dios. Si él hubiera resistido su religiosidad y dice, no, yo nunca he entrado a una casa, yo no voy a ir, pues él no hubiera visto la gloria de Dios que se manifestó en la casa de Cornelio. Cuando nosotros somos obedientes y no somos rebeldes, nosotros podemos percibir, recibir y disfrutar de las manifestaciones de la gloria de Dios. Tenemos que considerar, porque nosotros en estos tiempos
A muchas cosas le ponemos peros, muchas cosas las cuestionamos y poco nos sometemos. Y una de las cosas que nos enseña la Biblia es a someternos. Podríamos hablar de autoridades. La Biblia dice que nos sometamos a las autoridades que aún este mundo. Claro, va a haber cosas que son contrarias a Dios y hay que obedecer primero a Dios que a los hombres. Pero hay muchas cosas que son muy correctas para una sociedad sana que muchas de las veces nos rebelamos. Y la palabra del Señor dice en el capítulo 13 del libro de Romanos que nos sometamos a las autoridades. Igual como les dijo en la iglesia. Así es que la rebelión tiene que ver con aquellas cosas que Dios nos manda, a veces individualmente, pero nosotros o no las queremos hacer, o las hacemos a la mitad, o de mal gusto, de mala manera, o criticamos, o hablamos, o decimos, ¿por qué yo? Y lo que está escrito en la Biblia está escrito para que nosotros aprendamos y que pues nos esforcemos para no entrar en ese tipo de errores. Ustedes miran entonces que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento pues dicen exactamente lo mismo. Si tú quieres, puedes ir y buscar sobre los pastores y te vas a dar cuenta que tanto la gente se sometía a los líderes espirituales antiguamente como se debe actuar en la actualidad. ¿Por qué? Porque pues es forma de liderazgo diseñado por Dios. Entendamos, vuelvo y repito, haciendo énfasis, esto no se trata de que el que está en autoridad abuse del otro, no. Pero hay algo que es correcto, apropiado, donde todos nos sometemos. Aún los pastores tenemos una autoridad que debemos nosotros someternos a ella. Y sobre todo, todos sometidos bajo la poderosa mano de Dios. El ejemplo mismo fue Cristo, quien se humilló y se sometió a todo tipo de sacrificios, honrando al Padre y trayendo la gloria de la gracia para nosotros, pero Él aprendió la obediencia en sus días de carne. Y la parte que dice el texto de que también confesaran sus pecados, lo que yo les he nombrado pecados comunes o los más ordinarios, mis amados hermanos, pues hay una gran cantidad de esas cosas. El pecado común tiene que ver más con las cosas que ocurren todos los días en nuestra vida. El pequeño enojo en el trabajo con el compañero, la glotonería, la segunda vista a una dama, o una dama la segunda oída de alguien que le dice algo, las cosas que ocurren, desacuerdos entre personas, algunas cosas pequeñas que ocurren de mentiras, que todo se nos va la mano por allí. Y tú te vas a dar cuenta que algunos cristianos practican ciertas cosas y otros, y andamos discutiendo si esto es malo, que el otro es malo, que esto y que no. Amados hermanos, los que hacemos nosotros en la actualidad hay una gran cantidad de cosas que no son correctas delante de Dios. Son pecados. Pero son pecados y todo pecado pues está equivocado y está mal delante de Dios. Pero como no tiene la fuerza, nosotros hablamos mucho de los pecados fuertes que conocemos en la sociedad. Llámese de sexo o divorcios o adulterios, pero el pecado, los pecados comunes, el ponerse de acuerdo, el perdonar constantemente, el ser amable, ¿sí? Cuando no tenemos nosotros esa amabilidad para el trato del prójimo, pues son cosas que ocurren porque tratamos unos mejores que otros, porque uno me cae mejor que otro. Entonces, unos nos sentamos a comer mucho y es el pecado de la gula. Otros criticamos mucho, otros chismeamos mucho, otros... Entonces, en ese orden hay una gran cantidad de pecados y vamos a mirar, nosotros vamos a seguir estudiando la Biblia y vamos a mirar. Ahorita nada más lo estoy parafraseando por la razón de que tenemos que entender que se usan las tres palabras, lo que es la iniquidad, lo que es la rebeldía de la cual ya hablamos y los pecados.
¿sí? Tú vas y juegas un partido de algún deporte y terminas enojado y discutiendo y algunas cosas así. Alguien que sea débil puede hacer cosas peores. Alguien que está maduro debe entender que eso tiene que olvidarlo y se acabó. Pero todos en algún momento nos tratamos mal, todos en algún momento vamos a un lugar y nos enojamos, nos da ira. En algún momento hay una visión de lujuria, en algún momento hay un exceso de comida, un exceso de ciertas bebidas, no cuidamos nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Hay pecados comunes. Antiguamente tenían otros nombres según la iglesia tradicional, pero no estoy aquí para decirte que un pecado vale más que otro, sino que hay pecados que no deberían de ocurrir en nuestra vida como lo que es la iniquidad y que debemos de tener cuidado con la rebeldía y que pecados siempre va a haber pecados. Recordemos Eclesiastés 7:20, por favor. Es el último texto que vamos a leer el día de hoy. Eclesiastés 7:20. Y te vas a dar cuenta que lo dice perfectamente allí, donde dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Qué significa esto? Que puede haber un hombre que nunca haga iniquidades, que se cuide, que no haga iniquidades, y también que no ser rebelde delante de Dios, que sea devoto, que sea una persona fiel a Dios, pero como quiera va a cometer pecados. Entonces, en el día de la expiación, todo se transmitía a aquel macho cabrío vivo. Por eso se hacía la oración sobre su cabeza: iniquidades, rebeldía y pecados. Y Cristo Jesús, en su sacrificio perfecto, por eso en el Nuevo Testamento se globaliza todo y dice: se lleva nuestros pecados. Pero un cristiano ni deberíamos de andar de inicuos o haciendo iniquidades o injusticias grandes. Nosotros no practicamos o no debemos de practicar las injusticias, no debemos de practicar la rebeldía, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y una de las cosas más peores que existe es la apostasía, que es, dije que era el último texto, pero si tú vas al libro de Tesalonicenses, te vas a dar cuenta que habla en 2 de Tesalonicenses 2:3 de la apostasía. Y lo que es decir, eso es más que rebelarse a los mandamientos de Dios, ir a hacer sus propias cosas. Entonces, tú te encuentras personas en una iglesia que no creen las cosas que Dios dice. Entonces se van a otra congregación donde creen de la manera que ellos consideran. Entonces, eso es una rebelión a la palabra de Dios. Y hay muchas personas en las iglesias pues, que están siendo rebeldes por cuestiones de qué, de que van en contra de lo que Dios les pide que hagan. Entonces, mis amados hermanos, consideremos, tú y yo vamos a seguir pecando, pero que sean pecados, tratemos siempre y esforcémonos a que sean menos cada día. Pero cuidémonos y seamos prudentes con todo nuestro ser, bajo la poderosa mano de Dios, de someternos a Dios, de no andar haciendo iniquidades, ni de rebeldes. Estamos en una congregación, seamos personas accesibles, que trabajemos con nuestra soberbia o nuestro orgullo, que sometamos nuestra vida en servicio a Dios, que no nos rebelemos, que no haya rebelión en contra de un mandamiento que Dios nos da. ¿Por qué? Porque hay predicadores parados, hay músicos parados. ¿Por qué? Por rebelión. Si es que tengamos cuidado de todas esas cosas, que Dios me los bendiga. Vamos a seguir estudiando el día de la expiación con cuidado para entender, porque Cristo Jesús, que cumplió el sacrificio perfecto, nos llamó para que seamos instrumentos de justicia, instrumentos de gloria, de una luz para este mundo, y tú y yo lo somos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te miro en el próximo video.